Les estamos transmitiendo desde la sala de capacitación de SMC Corporativo México un tema muy importante. Este tema llamado etapas críticas en la producción ovina. Nos honra su presencia un amigo personal, un catedrático destacado, el doctor José del Carmen Rodríguez Castillo. Ahorita la trayectoria del doctor y su presentación la dará la directora de AgroSource Internacional AC para que comencemos con nuestra charla. No omito destacar nuevamente su presencia, nos honra en esta sala y destacar la calidad que él viene manifestando durante todos los años, toda su trayectoria en la cátedra. Cedo los micrófonos a la licenciada directora de AgroSource Internacional, la licenciada Carmen. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. De verdad es un verdadero placer. Aquí nos sentimos muy orgullosos en nuestra sala de AgroSource International y SMC, en nuestra sala de conferencias, con la presencia del doctor José del Carmen Rodríguez Castillo. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerle aquí en presencia. El doctor es doctor y maestro en ciencias, es del Colegio de Posgraduados, es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo. De 1993 a la fecha es profesor investigador en pequeños rumiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAP. El tema de hoy, la conferencia que nos va a compartir, es suplementación de etapas críticas de la producción ovina. Bienvenido, doctor, y le cedemos los micrófonos. Esperamos que la información que nos traiga el doctor sea de mucha ayuda para todos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco aquí a la licenciada esta presentación. Sé que están alojados, constituidos dentro de lo que es una empresa. Me permito omitir el nombre porque la verdad, de fondo, agradezco esta invitación y este espacio, pero la invitación, respondo de manera directa a la invitación del doctor Benavides, de la bióloga Sandra, quien la vida nos ha acercado, ni la memoria suficiente para retener sus nombres. Pero sí que agradezco de manera infinita, porque probablemente ustedes no lo vean, pero en este momento no estoy solo. Hay todo un equipo que está aquí alrededor para que esto se pueda llevar de la mejor calidad, como que seguramente ellos lo saben hacer. De entrada, también quisiera agradecer la compañía de mis estudiantes, que sé que al menos alguno de ellos estará aquí presente. Así también a mis compañeros profesores, compañeros de la Facultad de Medicina Veterinaria, compañeros también de la Universidad Autónoma de Guerrero, del campus Tecpan, y bueno, me es grato saludar en este caso a los compañeros de Colombia, que ojalá, ¿verdad?, pues nos continúen aquí con su presencia, y pues me será bastante grato saber que al menos hay algún productor aquí presente para que escuche, ¿verdad?, de alguna manera lo que nosotros desde nuestra humildad de persona podemos compartir. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las etapas críticas en lo que es el sistema de producción ovina. En este sentido, digamos, parte de la primera cuestión es exactamente qué es lo que nosotros consideramos como una etapa crítica. Si me permiten, aquí no avanza el sistema. Bien, ya está. Cuando hablamos de una etapa crítica, de alguna manera nos referimos en un primer instante a lo que es un momento de la vida, un determinado periodo de tiempo en el cual puede ocurrir un evento. Y en consecuencia, como con el replanteamiento de este
periodo, de esta etapa crítica, se tiene que ocurrir obligadamente una transformación. Este nivel de transformación dependerá en mucho de los recursos, de la formación, del esfuerzo, de la emoción con que el sujeto activo de alguna manera esté participando. Pero en los resultados no tendrá más que dos, una decisión de tipo binario. Es continuar hacia una transformación espiral ascendente o involucionar, retroceder, y evidentemente el camino hacia ese punto no es lo más agradable posible que en este momento quisiéramos compartir. Sin embargo, es parte de una posibilidad. En esta etapa crítica también uno se ubica dentro de lo que es el periodo de mayor sensibilidad, tanto a los estímulos de tipo endógenos como estímulos de tipo exógenos. Dicho de otra manera, la etapa crítica también se puede asumir como un periodo de alta fragilidad. En ese sentido, este tipo de cuestiones, digamos, en nuestra idiosincrasia de mexicanos, tenemos antecedentes con respecto a esta cuestión. Por eso, ¿verdad? En esta imagen ponemos a Xipetotec, que es el dios de la regeneración del maíz, que de alguna manera, dentro de este tipo de concepciones y este tipo de acercamiento espiritual, habla precisamente acerca de esa capacidad que se tiene de renovarse en la naturaleza y en consecuencia en ese cambio que todo ser humano tiene y que es posible. Entonces, en este sentido, sí que hablaremos de lo que es la producción animal asociada a los pequeños rumiantes. Pero como lo he dicho en mi sesión de clase, primero tratamos con personas, eso es 100% seguro. Pero después sí que tratamos con animales. Pero primero tenemos que enfocarnos con lo que es el desarrollo de la persona. Y es en la persona en quien precisamente requerimos este acto de lo que es la transformación, de lo que es el cambio hacia un mejor porvenir, hacia un mejor mañana. ¿Qué es entonces, cuáles son las etapas críticas en la producción de los pequeños rumiantes? Pues bueno, nosotros tenemos diferentes etapas, ¿verdad? Diferentes momentos. Uno puede iniciar precisamente desde el momento en que la hembra, el macho, inician con respecto a lo que es la producción de gametos, lo que vendría siendo la pubertad. Otro momento que nosotros pudiéramos considerar es, en este caso, el preempadre, al momento en que la hembra, el macho, se preparan para efectos de llevar a cabo lo que es la concepción. De resultado de este proceso, se desarrolla una secuencia más, que es la gestación. Posteriormente, vendrá el parto y finalmente la lactación, para volver a entrar a un periodo seco, a un periodo de reposo y reiniciar en el ciclo con respecto a lo que es el empadre. De tal manera que si nosotros consideramos este ciclo de producción en los ovinos, estaríamos iniciando con lo que es el empadre, el que nos va a dar origen a lo que es este proceso de gestación, que culmina con un parto. Continuamos con lo que es la fase de lactancia, destete y descanso o empadre. Aquí tenemos una flecha en el lado izquierdo. Desafortunadamente, trabajamos con seres vivos y alguna de las fallas en su elemento más catastrófico nos puede conducir a la pérdida de animales. Cuando nosotros cumplimos, ¿verdad? Y como si fuera relojito este sistema de producción, cuando todo está de una manera adecuada, pareciera que no falla nada, pareciera que no necesitamos asesoría, pareciera que los mismos animales se pueden mantener bajo esa situación. En ese momento todo es productividad y todo es felicidad, ¿verdad? Excelente que siempre permanezcamos en esa condición. Vamos a tratar de platicar un poquito con respecto a algunas etapas, ¿verdad? No alcanzaremos a cubrir todas, pero sí hablaremos de lo que es, en este caso, el preempadre, o lo que viene siendo el apareamiento precisamente entre el semental con un determinado grupo de hembras. En este sentido, primero habrá que hablar de manera muy general de lo que es la condición. Si ustedes aprecian el primer animal que aparece ahí en la fotografía, es un semental, sin dudarlo.
pero no les dice nada el cómo está, hacia dónde está dirigiendo la mirada, qué parte precisamente del animal tiene fijo. ¿Será que la forma en que está conformada esta oveja tendrá alguna señal para él? Esta misma señal, esa composición corporal que la oveja tiene, ¿tendrá alguna importancia al efecto de llevar a cabo el desempeño de su actividad reproductiva? Trataremos de revisarlo un poquito más adelante. Primero que nada, entender que para efectos de que nosotros podamos manejar lo que es la actividad reproductiva, necesitamos obligadamente la interacción con la cuestión que se mantiene de lo que es la alimentación. Y muchas de las ocasiones, la alimentación se mantiene en base a forraje, de tal manera que nosotros podemos llevar actos de suplementación. Esa tiene, vamos a decir, bastante importancia. En esta tabla vamos a presentar a ustedes esta información con respecto a lo que es el tiempo de reacción, la presentación y la duración del estro en ovejas Peliway con diferentes suplementos pre-empadre. Tenemos entonces el primero, que es un concentrado comercial, maíz amarillo molido, y la última como un forraje ensilado de maíz, con sus respectivas características, y observamos lo que es el tiempo de reacción. Vemos cómo el tiempo que tarda en la oveja en iniciar lo que es el estro se retarda de manera drástica, de manera dramática, cuando la suplementación está solamente basada en lo que es el ensilado de maíz. Y la presentación del estro también va a disminuir. Vean ustedes, 70% cuando la suplementación se hace con concentrado comercial y con maíz amarillo, pero disminuye a menos de la mitad, 36%, cuando la suplementación se realiza con ensilado de maíz. Esto evidentemente nos está dando una idea de la importancia que tiene la nutrición con respecto a que se desencadene lo que es el acto de cópula, dado precisamente, en este caso, por el cambio de conducta en la hembra asociado a un cambio de tipo hormonal. Entonces, esa sería la primera cuestión. Cuando nosotros observamos ahora ya un poquito más lo que vendría siendo la suplementación, en términos que también tiene algún tipo de efecto, y sobre todo en este caso, en el último tipo de suplementación, donde vemos la suplementación más el glucogén, ¿cómo podría tener en algún momento impacto con respecto a este tipo de cuestión? Sin embargo, ¿verdad? El porcentaje de gestación sí que en el tratamiento 2 aumenta, pero cuando se utiliza de manera adicional glucogén, se ve limitado. Calculando la prolificidad por el porcentaje de gestación, el tratamiento 2 y el tratamiento 3 nos dan el mismo tamaño de camada, ¿de acuerdo? Sin embargo, esto, comparado con el testigo, manifiesta de manera contundente el efecto que tiene la suplementación durante esta etapa del proceso de producción. En la siguiente tabla, ¿verdad? He señalado a ustedes las dos últimas filas que están sombreadas, donde se ve ovejas suplementadas, dice sin gonadotropina coriónica equina o turnera difusa, que es una planta, ¿verdad?, que utilizamos ahí en ese tratamiento. Y observamos cómo es el inicio de la presentación del estro en ovejas Peliway, suplementadas o no con maíz amarillo entero. Entonces, comparamos con la fila última, donde dice ovejas no suplementadas. Y entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Que la suplementación con este grano entero de maíz, lo que está haciendo es precisamente un adelanto de lo que es el inicio de la presentación del estro. Mientras que las ovejas no suplementadas, si ustedes se dan cuenta, tardan 54 horas, es decir, aproximadamente 10 horas más en iniciar lo que viene siendo la expresión de lo que es la conducta del estro. A todo esto, entonces, nosotros tendremos que, de alguna manera, encontrar precisamente esta justificación en que lo que está ocurriendo
Cuando nosotros ofrecemos la suplementación en la etapa de lo que es el preempadre, que finalmente están ocurriendo estímulos a lo que es la presencia de un folículo del tipo preovulatorio, que es el estradiol. El estradiol, que es precisamente la hormona que está causando ese cambio en la conducta de la hembra y que le dice en qué momento aceptar o no aceptar lo que es la cópula por parte del macho. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Vemos cómo la suplementación que nosotros estamos ofreciendo a estas ovejas durante la actividad del preempadre o durante el apareamiento, lo que conduce es a mayor desarrollo de tipo folicular, con lo cual vamos a tener una mayor concentración de estradiol y en consecuencia la presentación del estro ocurrirá de manera más inmediata. Evidentemente, el estradiol aquí no termina, sino que retroalimenta de manera positiva a nivel del sistema nervioso central, directamente en el hipotálamo, para promover la secreción de GnRH y en consecuencia dar continuidad con lo que es esa retroalimentación positiva entre GnRH y LH para promover el desarrollo folicular a nivel del ovario. Bueno, ¿y qué pasa con la prolificidad? Ya en este caso, ya la oveja ya aceptó el macho, ya aceptó la cópula, ya se presentó de manera adecuada el estro. Pero una de las variables importantes que el productor muchas veces consigue, ¿verdad? O trata de buscar, que incluso se hace preguntas muy genuinas, preguntando, oye, ¿y cuáles son las razas que pudieran ser más prolíficas, que pudieran tener mayor crías en el primer par? En este sentido, debemos considerar que la prolificidad es un carácter de baja heredabilidad, lo que significa que se transfiere en un muy poco avance de una generación a otra. No significa que no se hereda, sin embargo, se hereda en una baja proporción, por lo cual el mejoramiento genético de prolificidad dado por la selección va a tardar una infinidad de tiempo. Afortunadamente, estas variables se pueden manejar bajo lo que es el componente de tipo ambiental. Recuerden ustedes que la ecuación básica de la genética mendeliana nos dice que el fenotipo es igual al componente genético más el componente ambiental. En este caso, el componente genético es pequeño. Entonces nos queda como recurso lo que es el componente de tipo ambiental. ¿Cómo es que nosotros podemos manejar entonces lo que es la prolificidad? La prolificidad está asociada, y eso en mucho depende precisamente de la concentración de la hormona folículo estimulante. En este caso aquí se tiene validada esta cuantificación de lo que es la hormona folículo estimulante en dos épocas. En la época de anestro, lo que es la época de primavera-verano, para nuestra latitud aquí de los 19 grados, y la época reproductiva, lo que vendría siendo otoño-invierno para esta latitud. ¿De acuerdo? Para nuestros compañeros de Colombia, ellos dicen, aquí solo hay dos estaciones, solamente hay la época seca y la época de lluvias. Nosotros alcanzamos a tener un poco de impacto con respecto a lo que es el anestro, la duración de horas luz con respecto a las horas oscuridad, y resulta que en el anestro, en dos sistemas de alimentación, la línea continua es una alimentación balanceada y la línea punteada es una alimentación restringida. Los efectos van a ser más profundos en la época de anestro. Evidentemente es una época durante la cual no hay estímulos para que se lleve a cabo el proceso de ovulación. Pero esto es más dramático cuando a las hembras, en este caso las cabras, se les restringe en lo que es la disponibilidad alimenticia. Y vean cómo al cambiar hacia la época reproductiva, las dos líneas se encuentran. ¿Qué significa? Significa que hay una sobreposición de lo que es el fotoperiodo y que en este caso la cabra está respondiendo al estímulo del fotoperiodo de días cortos para poder incentivar el desarrollo folicular de tal manera que asociado con una mayor cantidad de FSH se pueda desarrollar en ese momento.
Aquí hay varias cosas, ¿verdad? La primera nos habla de una jerarquía de los efectos ambientales, donde los días cortos se sobreponen, ¿verdad?, a la restricción alimenticia. La siguiente gráfica, volvemos a tener una combinación de diferentes patrones de alimentación. Quiero que fijen su atención en lo que vendría siendo, no sé si ojalá estén viendo mi cursor, en esta línea donde nosotros tenemos una alimentación al 65%. Es la restricción que se hace, pero después viene en un periodo de una hiperalimentación. Es decir, pasamos de un estado de una baja alimentación a una sobrealimentación en periodos de tiempo cortos, reducidos. Y entonces observen ustedes cómo ese cambio nos lleva precisamente a un cambio dramático con respecto a lo que es la concentración, en este caso, de FSH, como en el caso de la época reproductiva se observa una concentración bastante alta, mientras que en la época de anestro se encuentra una reducción. Si observamos lo que es el patrón de secreción de FSH, cuando hay una restricción continua, evidentemente esta concentración de FSH tiende a la disminución. De tal manera, entonces, que este resultado nos orienta un poco con respecto a las formas de alimentación que pudiéramos tener dentro de los sistemas de manejo. Recuerden que el sistema obeso como tal no es adecuado para lo que es el proceso de reproducción, pero que sí algunos cambios con respecto al tipo de alimentación, de pasar de una alimentación restringida, sentido, ¿verdad? El recambio de una etapa de restricción a una etapa de hiperalimentación, lo que viene siendo una suplementación, modifica lo que es el cambio en la secreción de FSH, lo cual de alguna manera ya es el preámbulo exactamente para que se pueda tener una mayor población folicular. ¿Cuál es la base fisiológica? Es decir, esa es la recomendación. Y alguna vez, ¿verdad? Estando en la universidad, por ahí, oye, pues todo el mundo sabe que si yo mejoro la alimentación, voy a tener mejor respuesta. Claro, esa es la indicación y eso es lo que la recomendación técnica se puede hacer y que en todo caso, ¿verdad? Para el productor es altamente aplicable. Mejoro la alimentación, mejoro la respuesta. Pero para nuestros universitarios debe tener esto una explicación de tipo fisiológica. ¿Dónde inicia el proceso? El proceso debe de iniciar en el sistema nervioso central, directamente en el hipotálamo, y con su conexión inmediata con lo que es la glándula pituitaria. Para efectos de la reproducción, la participación de la adenohipófisis es fundamental dentro de lo que es este proceso, de tal manera que en esta, digamos, vecindad, en esta cercanía y en el cómo las hormonas se mueven, ¿verdad?, a través de lo que es el tejido sanguíneo, estas, de alguna manera, son activadas a través de la secreción de GnRH para que a nivel de la adenohipófisis se sinteticen y se pueda liberar las gonadotropinas FSH y LH que deberán actuar, en este caso de la hembra, a nivel del ovario. ¿De acuerdo? Esa conexión nerviosa, entonces, que nos está dando la interacción entre GnRH con adenohipófisis para obtener la producción de gonadotropinas y, en consecuencia, ¿verdad?, establecer el patrón de secreción característico de la hormona folículo estimulante, FSH, y de LH. ¿Para qué? Para que haya precisamente lo que es la actividad reproductiva, para que se tenga una actividad gonadal en términos generales, considerando la participación del macho, considerando la participación de la hembra. ¿De acuerdo? Esto, de alguna manera, define el ciclo estral. No voy a profundizar un poquito en esto, simplemente vamos a indicar cómo tenemos nosotros lo que es el movimiento de lo que es las oleadas, de lo que es la secreción de la hormona folículo estimulante, ¿de acuerdo? Y que se requiere precisamente para que esos folículos, se requiere que haya LH. ¿Por qué LH? Porque es la hormona que causa la dehiscencia folicular.
el rompimiento del folículo para que ocurra la ovulación. Entonces, en este sentido, esta idea nada más la dejamos ahí porque la vamos a utilizar un poquito más adelante. Si vemos nosotros los cambios que ocurren con respecto a lo que son los procesos de alimentación, comparando lo que es una restricción alimenticia, y solicito que fijen su atención en el recuadro inferior, donde dice dieta baja, una alimentación en mantenimiento. Vean que en este caso, ¿verdad?, se obtiene un patrón de secreción de LH bastante disminuida. Vean cómo en las primeras pulsos, entre el 0 y el 24, ahí hay entre 0 horas y 24 horas, 2 pulsos de LH, lo cual nos está indicando, una de las primeras consideraciones es que la dieta baja que produce un estado de mantenimiento va a causar una disminución de lo que es la frecuencia de secreción, en este caso de LH, e implícitamente de GnRH, por el grado de asociación que se tiene. Cuando se hace lo que es el restablecimiento de la alimentación, en ese periodo ahí, se ofrece una dieta alta. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si ustedes observan en la gráfica superior, en el lado izquierdo, en la primera parte, hay una frecuencia de secreción de LH disminuida. Pero cuando se hace el proceso, de tal manera entonces que esa suplementación lo que está ocasionando es efectos a nivel de la adenohipófisis. Pero las hormonas de la adenohipófisis dependen del GnRH para que de alguna manera pueda manifestarse este tipo de actividad. Pero no es todo, sino existen otros componentes de tipo metabólico que están participando y que su función básica es la de llevar a cabo la internalización de la glucosa. Resulta que también puede estar de alguna manera interaccionando con estos patrones de suplementación. Si ustedes observan las barras en color oro, ¿verdad?, cómo la concentración de insulina se encuentra disminuida cuando la alimentación es a nivel de mantenimiento. Pero cómo esta insulina animales a una dieta alta. Entonces aquí lo que está ocurriendo, ¿verdad?, es que la insulina está teniendo otros tipos de interacciones que lo vamos a ver un poquito más adelante en un diagrama, que no necesariamente se remiten a esta función, sino que también puede haber receptores a nivel del sistema nervioso central y también de manera local a nivel del ovario, que en algún momento puedan ser sensibles a este cambio con respecto a lo que es el patrón de alimentación. Si vemos a la leptina es una hormona, sin embargo, de productos que derivan precisamente de lo que es el tejido adiposo, de los adipocitos. Y aquí, entonces, una de las principales que intervienen dentro de este proceso es la leptina. Y cómo en este caso la leptina también se va a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, ¿verdad?, hay diferentes cambios en diferentes metabolitos que de alguna manera se están aumentando con respecto a su secreción para poder dar sostén a lo que es la respuesta de la suplementación. Esta respuesta de la suplementación es lo que el doctor Graham le ha llamado como el efecto agudo de la nutrición sobre la secreción de GnRH. El doctor Graham se encuentra en Australia y él ha trabajado precisamente con lo que es el grano lupino, que es una leguminosa, que es alta en proteína, tiene también evidentemente energía, baja solubilidad del almidón y en consecuencia al tener una almidón de baja solubilidad significa que puede alimentarse en grandes cantidades sin correr el riesgo de la acidosis. Entonces, en esos modelos, ¿verdad?, de lo que es el efecto agudo, parte de esta explicación, bueno, habíamos dicho que todo esto inicia precisamente en lo que es el sistema nervioso central, ¿verdad?
Empezamos aquí por esta cuestión de lo que es la insulina y cómo esta interacciona para llevar a cabo la estimulación de eso, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es a nivel del sistema nervioso central. También donde estaría participando lo que es a partir del tejido adiposo, lo que es la liberación de leptina. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a tener receptores, sitios de respuesta a leptina y sitios de respuesta a insulina. Los que van a actuar con las orexinas, con la célula orexinogénica y con las células del neuropéptido Y. Precisamente cuando la concentración de orexina es alta, lo que nosotros vamos a encontrar es un estado de hambre. Cuando las concentraciones de las células del neuropéptido Y se encuentran altas, vamos a encontrar una combinación de una hembra, de una oveja, de una cabra, que se encuentra en una condición corporal baja y que en consecuencia el estímulo para que aumente precisamente lo que es el consumo de alimento. Entonces, en este sentido, estas estructuras están implicadas en lo que son el centro de control del apetito. Nos observamos cómo, ¿verdad?, desde la alimentación se puede llevar a cabo la implicación de lo que es el tejido adiposo, de lo que es la estructura pancreática, precisamente para interaccionar ¿con quién? Con las células GNRH, para que pueda haber la liberación precisamente de la adenopóiesis. Veíamos en las láminas anteriores que cuando se ofrecía una suplementación alta, la concentración de leptina aumentaba. Y entonces, en consecuencia, produce mayor secreción de GNRH, mayor secreción de LH, para que la actividad reproductiva se pueda manifestar. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Precisamente cuando tenemos un tamaño de camada mayor, significa que ha habido una respuesta a lo que es a la suplementación, promoviendo precisamente una mayor implicación de lo que es la liberación de GNRH. Y el GNRH está implicado con la liberación de FSH y de LH, con lo cual entonces también habrá algunos otros efectos a nivel local, donde se estimula la secreción de factores de crecimiento parecido a la insulina, que van a estar promoviendo a nivel del ovario mayor desarrollo folicular y en consecuencia la oportunidad de poder tener un mayor número de corderos, dado por lo que es el manejo de la alimentación. En este caso, asociado evidentemente con lo que es el empadre. Y uno de las formas muy prácticas de cómo nosotros podemos llevar a cabo lo que es la valoración de este sistema es precisamente la valoración de la condición corporal. La condición corporal se refiere precisamente al grado, digamos, de reserva que presenta una hembra. Y en ese caso, lo que se secreta, lo que se hace en reserva abajo de la piel, no es otra cosa más que tejido graso. ¿Y qué se secreta de los adipocitos? ¿Qué se secreta del tejido graso? Se secreta leptina. De tal manera que la leptina, pues va a ser un adipostato que le va a indicar al hipotálamo en qué momento puede ocurrir la liberación de la secreción de GNRH, LH y en consecuencia promover para efectos de que tengamos un mayor dominio de lo que es la actividad folicular y en consecuencia la oportunidad de tener un mayor número de crías, ¿sí? Esta imagen, ¿verdad?, que ponemos en la parte superior ahí de imagen de museo, ¿verdad?, la estructura ósea, pues simplemente para recalcar que no sea, o sea, es tener en mente que si nosotros no detenemos lo que es el enflaquecimiento continuo de las hembras, podemos llegar a esa condición, a una situación que se le conoce precisamente como lo que es caquéxica, ¿sí?, de una forma muy técnica, ¿verdad? Pero lo que nosotros debemos de entender es precisamente que podemos correr el riesgo de muerte si no valoramos lo que es la condición corporal que tienen en determinado momento las hembras y que esta condición corporal
es adecuada para que nosotros podamos obtener un mejor tamaño de camada. Si decimos que esto está asociado precisamente con la alimentación, entonces habrá que revisar un poquito cómo son los requerimientos nutricionales. En términos de lo que es las diferentes etapas fisiológicas, vemos cómo aquí hay un aumento, ¿verdad? Hay la necesidad de energía temporal, de nutrientes, en el momento del empadre, del preempadre. Después vamos al proceso de gestación, en la última etapa de la gestación, y lo que vendría siendo la lactancia, como otras etapas. Vendría siendo la gestación temprana, la gestación tardía. De la gestación, las necesidades, el aumento de nutrientes, la demanda de nutrientes realmente es mínima. Pudiera ser de alguna manera similar a la de mantenimiento. Sin embargo, en el último tercio de esta última etapa donde se lleva a cabo lo que es el desarrollo del feto o el desarrollo de los fetos. Pero entonces aquí, sobre todo aquellos que tienen un empadre continuo, estar valorando esta última etapa nos lleva a un determinado problema. O sea, si todas las hembras, si todas las ovejas, si todas las cabras están mezcladas, ¿cómo es que nosotros vamos a ubicar aquellas que están en el último tercio de la gestación? Pues aprovecho aquí para presentar a ustedes al licenciado Edivaldo en su unidad de producción y cómo él ha establecido, ¿verdad?, un sistema de lotificación precisamente para llevar lo que es el avance de estos grupos, en este caso de empadre, y en consecuencia tener dominio de lo que son las fechas. Algo muy simple asociado con todos los procesos se llama lotificación. ¿De acuerdo? Entonces eso lo dejamos ahí simplemente asociado con que, pues, si no separamos, si no notificamos, pues difícilmente vamos a saber cuáles son las que se encuentran en el último tercio de la gestación para llevar a cabo las prácticas de manejo y las recomendaciones pertinentes. En esta última fase de la gestación, lo que ocurre es precisamente, pues vemos ahí en esta imagen, crecimiento de la glándula mamaria, crecimiento de lo que viene siendo, en este caso, el abdomen. En consecuencia, hay que tener lo que son las consideraciones físicas que ocurren dentro del proceso de la gestación. Primero que nada, recordar que estos animales son rumiantes y que en consecuencia estos compartimentos son grandes, son voluminosos, que ya ocupan por sí mismos su espacio. Sin embargo, cuando el proceso de gestación ocurre y estamos en el último tercio de la gestación, ocurre ese crecimiento exponencial. Siempre he dicho que no hay gestación que se pueda ocultar. Pues mal dicho, porque alguna chamarra se atraviesa por ahí y seguro que lo que vemos ya al final del día es un bello bebé. ¿De acuerdo? Si retomamos esto nada más como un descanso, si retomamos esta cuestión, de que en este caso nosotros tenemos lo que es la gestación, consideren ustedes que un solo cordero que se está gestando, en el último tercio de la gestación, crece. Nada más magnifiquen esto si son 2 o si fueran 3 corderos, como puede llegar a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay quien detenga ese crecimiento. En consecuencia, abarcan una gran cantidad de espacio, reduciendo el volumen de los compartimentos digestivos, con lo cual significa que entramos en un momento de contradicción. ¿Por qué de contradicción? Porque por una parte, la hembra necesita una gran cantidad de nutrientes y que va asociada con la cantidad de alimento que puede consumir, pero está limitada en lo que es el rumen, está limitada en esos espacios físicos. Entonces va a haber precisamente una menor cantidad de disponibilidad de alimento, pero por otro lado va a haber la demanda de una mayor necesidad de nutrientes para que pueda ocurrir lo que es este crecimiento en la última etapa de la gestación y que nos lleve a lo que es el acontecimiento de un parto. Esta situación que empezó por ahí de alguna manera muy fácil, ¿verdad? Muy simple, un acercamiento, tiene implicaciones dentro de lo que es este proceso, ¿verdad? Y sobre todo, si la gestación es de tipo, digamos, una gestación de tipo múltiple.
En consecuencia, regresando un poquito al anterior, remarcamos que esa contradicción, ¿verdad? Se requiere precisamente ajustar de alguna manera que la alimentación se tenga que hacer más concentrada, mayor densidad en el mismo o en menos espacio, ¿de acuerdo? Bien, pasamos un poquito rápido a lo que es el parto. Y bueno, aquí tendríamos que valorar lo que es la producción de calostro. La producción de calostro como un elemento necesario, precisamente, el que se deberá estimular a través de los procesos de suplementación. Entonces, en estas gráficas simplemente se muestran cómo hay precisamente las diferentes aportaciones de diferentes investigadores, diferentes suplementos, que de alguna manera todos concluyen que hay un aumento con respecto a lo que es el calostro acumulado al momento en que ocurre el parto. En la siguiente lámina vemos lo que es la producción de calostro en las primeras 18 horas de vida. Y vean cómo aquí simplemente nos está indicando que esto se aumenta en función del número de corderos. Ahí hay varias razas, 3 razas que se consideran. El mensaje general es que a medida que aumenta el número de corderos, aumenta lo que es la producción de calostro. Aquí vamos a observar cómo hay una suplementación de este calostro, de lo que es la oveja con maíz quebrado en los últimos 7 días de la gestación. Lo que nos está llevando de alguna manera es precisamente, quiero que primero que nada tomen su atención en la última fila, donde dice peso de los corderos. Y que esta suplementación precisamente en los últimos 7 días no causa un cambio con respecto a lo que es el peso al nacimiento de los corderos, lo cual es adecuado porque no tenemos implicaciones dentro de lo que pudiera ser partos de tipo distóxico, ¿de acuerdo? Entonces, la primera cuestión, o sea, ¿es conveniente suplementar? Alguien diría no, porque me va a dar mayor problemas al parto. Aquí estos datos están mostrando que con una suplementación en los últimos 7 días de gestación no tendríamos este problema, ¿de acuerdo? La producción entonces de calostro al momento que ocurre el parto, si ustedes observan cuando se suplementa con maíz, es mayor con respecto a cuando no se está suplementando. Y de tal manera que el acumulado o el estimado hasta las 18 horas, vean ustedes que la utilización de maíz nos lleva precisamente a una mayor cantidad de calostro producido y que esto también está asociado cuando son corderos mellizos, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que exactamente hay diferencias. Entonces, de aquí nosotros podemos dar la recomendación de que para efectos de tener una mayor producción de calostro, primero es necesario llevar a cabo lo que es la suplementación. Y esta investigación nos está mostrando resultados de una suplementación ultra corta preparto de una semana, de 7 días de gestación, para tener respuesta positiva dentro de lo que es la producción de calostro. Aquí vemos unas 2 variables, lo que es la viscosidad del calostro y lo que es la concentración de lactosa, cuando se suplementa con maíz y cuando no se suplementa. En este caso, la viscosidad medida en una calificación de 0 a 7, observamos cómo, ¿verdad? En este caso, cuando se utiliza precisamente en corderos mellizos, lo que viene siendo la no suplementación, produce una calificación del 4.5. Cuando se hace la suplementación con maíz, se lleva a 5.8. ¿Qué significa esto? Significa que la suplementación también tiene efectos adicionales. En este caso, lo que está haciendo es que la viscosidad, dicho de otra manera, que el calostro se haga más delgado, ¿sí? Porque una de las cuestiones que tenemos al momento en que ocurre el parto es que el calostro es altamente denso y es duro, y lo de duro lo digo entre comillas, para efectos de succionar. Entonces, con este tipo de suplementación, con la adición de maíz, lo que se está generando es que se tenga una menor, digamos, dureza de lo que es este concentrado y que en consecuencia pueda fluir de mejor forma.
Entonces tendríamos de alguna manera dos efectos de lo que es la suplementación ultracorta. El primero, tener una mayor producción de calostro, que de por sí es necesaria para los recién nacidos, pero que además esta suplementación está ocasionando que el calostro sea menos pesado para facilitar el consumo por parte de los corderos. Si revisamos aquí un poquito nada más para darnos idea, vean en esta tabla y los requerimientos nutricionales de lo que vendría siendo una gestación tardía. Si ustedes comparan, por ejemplo, proteína, ¿verdad? Cómo pasamos de 184 gramos, ¿sí? Ya en la gestación tardía, ¿verdad? En el mantenimiento de 104 gramos. De la energía de 2.2 en el mantenimiento hasta 3.6. Ustedes en esta tabla pueden valorar cómo hay cambios con respecto a la necesidad de los nutrientes en función de la etapa fisiológica y que en consecuencia el último tercio de la gestación pues es una etapa que demanda una mayor cantidad de nutrientes. Aquí en esta otra tabla apreciamos la misma situación. Vemos ahí la tabla de energía metabolizable, 2.6 en una gestación temprana hasta 3.97 en una gestación tardía. ¿De acuerdo? Lo que nos indica precisamente esa mayor demanda de nutrientes. Aquí en esta lámina ustedes observarán algunas generalidades nada más de alguna oveja en el segundo tercio de la gestación. Peso de 60 kilos, una ganancia diaria. Ahí tenemos la cantidad de energía de 3.6, 184 gramos de proteína. De alguna manera, en el patrón de alimentación, la consideración, o sea, espero, ¿verdad? Evidentemente, esta ración ubica para un clima templado. No es lo máximo que ustedes puedan tener, pero sí estoy aquí para que alguien pudiera hacer tiempo, sobre todo los productores, que muchas veces he leído mensajes de que si me pueden dar alguna dieta, me pueden dar alguna recomendación. Pues bueno, esta es una recomendación que en este caso, la última columna, donde dice proporción en BH, proporción en base húmeda, serían los kilos que tendrían que aplicar ya en el manejo rutinario de lo que es la alimentación. No le hagan caso al porcentaje de inclusión porque eso está en base seca, ¿de acuerdo? Entonces es la proporción en base húmeda. Quien quisiera tomar parte de esta recomendación, pues adelante, ¿de acuerdo? Bien, vamos a revisar de manera rápida lo que vendría siendo la lactancia. En la lactancia, evidentemente, también hay una necesidad de nutrientes bastante alta. Lo que nosotros vamos a tener entonces es que la producción, que la demanda de leche va a variar en función de lo que es el número de corderos. En consecuencia, lo que les mostraba que el licenciado Edivaldo había puesto dentro de esos corrales de lo que es la lotificación, es conveniente que se avance también con respecto a los niveles de lotificación. Y no basta nada más lotificar por gestantes último tercio o por lactancia, sino que una consideración que debemos de ascender es en lotificar por número de corderos que estén amamantando, porque evidentemente la suplementación que requiere una oveja con un solo cordero no va a ser la misma que la suplementación de una oveja que esté amamantando a 2 o más corderos. Entonces, en función de ello, se tiene que establecer. Cuando ocurre este tipo de situación, sobre todo lo que tenemos aquí en la lámina, vamos a observar precisamente cómo estos 3 corderos, vean ustedes esa condición corporal que tienen, demandan una cantidad de nutrientes bastante alta. Y entonces, ¿de dónde tiene que venir? Aquí se registra precisamente un efecto, lo que se le conoce como el balance de energía de tipo negativo. De nueva cuenta, la oveja no está consumiendo lo que requiere. La producción de leche le está demandando una mayor cantidad de nutrientes y en consecuencia tiene que entrar a un efecto de desgaste. ¿Sí? No se puede evitar, pero sí se puede amortiguar, vendría siendo la recomendación. Y entonces, aquí es precisamente cuando muchas veces, de manera en broma, se dice que alguien tiene que pagar con cuerpo. Pues aquí se paga con cuerpo precisamente. Se paga con desgaste de lo que es el músculo. Se paga con desgaste de lo que son las reservas de tipo energética. Este proceso de lo que es la gluconeogénesis, que es una situación inversa a la glucólisis, ¿de acuerdo?
nosotros nos vamos a posicionar aquí en la parte inferior, donde ustedes leen este enunciado que dice aminoácidos glucogénicos, es decir, aquellos que permiten la formación de glucosa. ¿De dónde derivan? Bueno, derivan precisamente esos aminoácidos, derivan de lo que es el músculo, derivan de la carne, derivan de lo que es ese componente de lo que tiene la hembra. Y en consecuencia, es el proceso inverso que se requiere para llegar en este caso a lo que es a las moléculas de piruvato, fosfanol piruvato, y vamos en una forma de tipo ascendente hasta llegar a la disponibilidad de glucosa. Esto de producir glucosa a través de proteína, metabólicamente es bastante caro e implica ya en el efecto de tipo práctico una reducción de lo que es la condición corporal de la hembra. ¿Cómo? Cuando no se llevan a cabo procesos de suplementación, se tienen respuestas de este tipo, donde al final de la lactancia, la oveja queda, pero totalmente abatida con respecto a lo que es su condición corporal. Esta oveja tardará mayor cantidad de tiempo en retornar a la actividad ovárica. Entonces, este es el resultado que nosotros podemos tener cuando hay una cantidad de corderos elevada realizando el proceso de amamantamiento, pero no hay suplementación ni a la madre ni a los corderos. De tal manera que otra forma de cómo nosotros podamos abatir el desgaste de lo que es la hembra es precisamente, bueno, perdón, aquí está otra vez una pequeña ración para lo que es la lactancia temprana, bajo la misma recomendación. Aplica para climas templados, evidentemente donde hay estos tipos de insumos. Y las dos columnas que tendrían que considerar es la de nombre y la de proporción en base húmeda. Bien, retomamos la idea. Entonces, habrá que también que suplementar a lo que es el cordero a través de esta práctica de la que se le conoce como sobrealimentación restringida. Implica llevar a cabo lo que es la alimentación sólida desde los primeros días de lactancia hasta que ocurre el destete. Evidentemente, este tipo de alimento tiene que ser altamente palatable, ¿verdad? Y sobre todo, pues tiene que ser económico, pero también inocuo, porque el cordero es altamente sensible a tener disturbios de tipo digestivos. Entonces, en ese momento son las, digamos, características que de alguna manera nosotros tendríamos que tener en este alimento preiniciador. ¿De acuerdo? Este es un preiniciador que hemos estado utilizando con resultados bastante satisfactorios, ver cómo el cordero crece y llega a pesos al destete bastante adecuados, pero por otro lado, cuando se ofrece el alimento preiniciador, en ese momento también se está evitando lo que es el desgaste de la hembra para que llegue al momento de lo que es el destete en una condición corporal no tan dramática y pueda en consecuencia incorporarse en corto tiempo a lo que es la siguiente etapa del ciclo, que en este caso vendría siendo lo que es el empadre. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que hemos remitido en este breve recorrido, digo breve porque igual podría tomar más tiempo, tenemos una condición general. La capacidad, la habilidad que todo productor debe de tener para efectos de medir la condición corporal. Y en consecuencia, esto se tiene que estar haciendo prácticamente en la vivencia cotidiana, de tal manera que al momento en que ocurre, por ejemplo, lo que vendría siendo el final de la lactancia, valorar la condición corporal. Y aquellas que estén en una condición corporal bastante comprometedora, separarlas para efectos de llevar a cabo un proceso de suplementación. Y en todo caso, hemos revisado cómo la importancia de llevar a cabo la suplementación en diferentes etapas de lo que es el ciclo de producción, de lo que es los ovinos, de lo que son los corderos. En ese sentido, habría que considerar precisamente que toda etapa crítica no es otra cosa más que el reto, es la oportunidad que todo productor deberá tener para efectos de renovarse. Y así como esta deidad, ¿verdad? Pues hacer precisamente ese recambio para efectos de encontrarse en una mejor situación. Pues esto, ¿verdad? Pues, implica
Ojalá que esta plática que hemos tenido con ustedes, este recorrido, pues haya permitido que de alguna manera ustedes tengan alguna apreciación con respecto a lo que en este momento he puesto a su consideración, y que si existiese alguna pregunta, ¿verdad? Y yo siempre lo digo, si está al alcance de mi posibilidad, con gusto estoy para compartir. Agradezco su atención. Gracias, gracias. Hola, doctor, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, doctor. Excelente plática. No sé si me escuche. Adelante, doctor, te escuchamos. Sí, una pregunta, doc. ¿Usted ha utilizado en la etapa de recría la suplementación con aminoácidos y nucleótidos unicelulares? No los hemos utilizado como tal, pero sí en algún momento hemos utilizado estos concentrados, llamémosle energético, ¿verdad? Lo que es el glucógeno, con lo que obtuvimos respuestas positivas, un reinicio de lo que es el estro más rápido, más inmediato, y también obtuvimos en general una mayor prolificidad. ¿De acuerdo? Considero que en este caso, ¿verdad? Viene dado por lo que son los aminoácidos, este tipo de cuestión. Sin embargo, unicelulares, así en esa especificación que usted indica, no lo hemos utilizado. Sí hemos utilizado lo que son los suplementos, ¿verdad? Energético-proteicos, que digamos con resultados bastante satisfactorios, sobre todo valorados en los tiempos cortos de aplicación. Antaño, cuando su servidor estudió, que se recomendaba que los tiempos eran largos, 45, 60 días, al día de hoy podemos obtener respuestas positivas en periodos breves de tiempo. Digamos que es el avance que se ha tenido respecto a este tipo de conocimiento. Ok, sí, bueno, le comento, nosotros, unos compañeros y bueno, su servidor, hemos manejado un producto tanto en las hembras, en la etapa de lactancia, como también en la recría, a base de aminoácidos y pues, proteína unicelular, y hemos obtenido incremento en la cantidad de leche y también los pesos al destete, y se ha bajado mucho la mortalidad en los corderos con proteína unicelular a base de Saccharomyces cerevisiae. Excelente, o sea, eso es una respuesta bastante positiva, la cual no estamos en ningún momento en desacuerdo, sino creo que precisamente parte de los mecanismos que presentamos justifican precisamente la utilización de lo que vendría siendo estos soportes de tipo nutricional, ¿verdad? Como veíamos cuando no hay la suplementación, pues evidentemente la hembra tiene que retomar parte de lo que es esa reserva. Sí, excelente, doctor. Muy buena investigación, buenos resultados. Doctor, bueno, primero felicitarte por tu presentación. Muchísimas gracias. Y luego comentarte que tuviste una audiencia de productores y técnicos de Colombia, de la Universidad de Sonora, de la Secretaría de Tlaxcala, del CEBET 08 de Morelos, maestros y alumnos de la UAP, de la Facultad de Veterinaria, compañeros del INIFAP, maestros y alumnos de la Universidad Realística de México, productores y público en general, una audiencia muy alta, destacando la calidad de tu presentación. No quisiera omitir a los demás, que fuera yo ser descortés en esta cuestión de toda la gente que nos acompañó en esta presentación. Comentarles que la presentación el día de mañana va a estar en las redes sociales de AgroSource Internacional, en su canal de YouTube. Y también, para ahondar con tu presentación, pues muchas veces los productores
se van, como tú bien dices, con la estampa del animal. Sin embargo, no ven todos esos factores que aumentan o disminuyen la tasa de ovulación. Y luego, pues buscan un culpable, ¿no? Y el culpable es a veces un semental sin ser el culpable, a veces son las hembras sin ser las culpables, y casi nunca se toman la responsabilidad los productores, ¿no? O nosotros como técnicos en esa atinada, ¿no? Atinada orientación hacia ellos y que la adopten como tal, ¿no? Pero bueno, quiero que nos tomemos unos minutos antes de que la directora de Agrosurs le dé el reconocimiento al doctor por su brillantísima y muy digerible presentación, que eso es lo importante, ¿no? Quiero, pues invitarlos a que se tomen unos minutos, a que nos pongan sus correos electrónicos para que todos los martes vayamos compartiéndoles las pláticas de todo tipo, ¿no? De tipo ambiental, de otras especies, de tipo de acuacultura, pero sin embargo de interés propio y de interés para todos ustedes. No sé si tengamos alguna otra pregunta o nos tomamos unos minutitos para que pongan sus correos electrónicos. Doctor, si me permites, en lo que la audiencia nos corresponde anotando sus correos electrónicos, aquí el doctor Benavides menciona precisamente la implicación de otro elemento que al día de hoy no se consideró aquí en esta presentación y que evidentemente tiene responsabilidad, tal como lo es el macho, ¿verdad? Ahí las cuestiones de suplementación, digamos que están asociadas con lo que es la capacidad de producción espermática. Sin embargo, asociado con lo que es la espermatogénesis, este tipo de suplementación tendría que iniciar 8 semanas antes de las fechas en que ustedes tengan considerado, pues, iniciar el empadre. ¿De acuerdo? Es un dato que en lo particular quiero poner a la consideración de ustedes, que también es conveniente realizar. ¿Qué efectos vamos a tener? Aumento con respecto a lo que es el tamaño testicular y en consecuencia mayor producción de espermatozoides para enfrentar precisamente esa etapa crítica de lo que es el macho y se llama empadre. ¿De acuerdo? Gracias, doctor, por permitirme abrir el micrófono de nueva cuenta. No, al contrario, Pepe, eres de la familia, eres amigo, la familia de SMC Corporativo México. Agradecerte nuevamente y le cedo el micrófono a la licenciada Carmen, la directora de Agrosurs Internacional, para despedir el evento y otorgarte el reconocimiento que es más simbólico de lo brillante que nos has compartido el día de hoy. Gracias. Pues sí, doctor, buenas tardes a todos, agradecidos por su presencia, por acompañarnos, por hacer tan amena la conferencia del doctor y porque cada uno de ustedes aporta para nosotros seguir esforzándonos en traer para ustedes a conferencistas con la categoría como el doctor del Carmen. De verdad que cada uno de ustedes con sus preguntas, cada uno de ustedes con su participación y con sus solicitudes de algunos temas, pues enriquecen nuestro panel y les invitamos a que nos sigan haciendo propuestas, les invitamos a que nos sigan proponiendo temas, les invitamos a que nos sigan proponiendo preguntas, no sé, cualquier cosa que sea de su interés. Agrosur Internacional y SMC Corporativo México están abiertos para ustedes, para acompañarles y para seguir trayendo información que de verdad, cada uno de nuestros panelistas son de lujo. Muchas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por esta amabilidad de ser anfitriones, ¿verdad? En este caso, para lo que es la divulgación del conocimiento y que evidentemente desde mi perspectiva agradezco la asistencia de productores, mucho respeto para mis estudiantes, mis compañeros profesores, ¿verdad? Cualquiera que sean estos, pues se encuentren, pues agradecer que continuemos en este
desarrollo de lo que es el compromiso social que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que pues, el conocimiento no respeta lo que es el aula. Hoy la pandemia nos ha mostrado esta capacidad de comunicación. Creo que es lo bueno que podemos tener, y me despido agradeciendo la asistencia y la atención de este staff de anfitriones con su servidor. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Adiós.